Bueno, muy buenas noches. A nombre de la comisión organizadora de esta actividad de carteles, Clara Cecilia Mesa, Sol Beatriz Botero y yo, pues les damos la bienvenida hoy a Natalie Ponce, a Cielo López y a David Parada, caras, por lo menos Cielo y David aquí en esta actividad, caras nuevas, cosa que me parece muy interesante. Entonces, yo voy a anunciar el trabajo que van a presentar cada uno de ustedes. Luego les doy la palabra. Vamos a escucharlos a los tres y después hacemos la discusión. Entonces, Cielo López va a presentar un trabajo que se llama Cuerpo, Sonido y Escritura. David Parada, ¿quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir a Frida Kahlo, el dolor de existir? Y Natalie Ponce, desde su lugar de mujer, responder la pregunta por la época y el acto analítico. Cielo y David nos acompañan desde Bogotá y Natalie desde Panamá. Bueno, yo Entonces, los acompaño desde Pasto, realmente. ¿estás en Soy de Pasto? Bogotá, pero estoy en Pasto, sí. Bueno, muy bien. Genial. Entonces, desde distintas latitudes estamos acá. Entonces, empecemos con Cielo. Cielo, antes de empezar, ¿nos quieres contar a qué cartel perteneces? ¿Cómo está constituido? Sí, bueno, les cuento un poquito. En principio, muchas gracias por el espacio que nos dieron la apertura del espacio. Me parece muy interesante poder como compartir estos trabajos. Este trabajo que voy a compartirles surge justamente en el marco de un trabajo de cartel sobre la pregunta alrededor de una posible articulación entre el arte y el psicoanálisis. Nuestro cartel estuvo constituido porque ya culminó justamente en febrero de este año. Estuvo constituido por David Parada, Manuel Briceño, y por el más uno que fue Liliana Bastidas, una psicoanalista que bueno, está radicada también acá en Pasto y con quien habíamos hecho como un previo lazo y bueno, había un interés de ella por participar en este espacio justamente porque tiene un interés muy particular también en el arte, respecto al arte. Entonces, bueno, se dio la posibilidad de constituir este grupo y pudimos cada uno pues sostener sus preguntas. Fue realmente una experiencia bastante grata porque, bueno, no sé si en esta ocasión o más adelante posibilidad de hablar sobre esas experiencias de cartel que creo que son realmente muy interesantes por las lógicas que implican a nivel interno, ¿no? Como para mí fue impactante ver cómo, independientemente de que cada uno tenía su propia pregunta y su propio recorrido y su propio camino con ella, muy interesante ver cómo los trabajos de los otros generan resonancias también en la pregunta que tiene uno. Eso me pareció supremamente interesante y muy bello. Yo salgo muy contenta de esta experiencia realmente. Disfruté muchísimo de esta experiencia de cartel y bueno, en esta ocasión, pues también mucha alegría justamente de compartir este espacio con David, que fue mi compañero de trabajo de cartel. Entonces, bueno, si les parece, pues podría como ir empezando a compartirles mi texto. Más o menos cuánto tiempo tendríamos cada presentación. 20 20 minutos. minuticos, sí. Ok, bien. Bueno, creo que de pronto voy a hablar como algunas partes de la que tienen que ver con lo del cartel, tal vez porque se puede hacer muy extenso y quizá como más bien en la conversación lo podríamos ir compartiendo. Bueno, mi texto, mi trabajo giró alrededor de esta articulación posible o de estos tres ejes, pienso yo: cuerpo, sonido, escritura. ¿Sí? Este pequeño recorrido presenta lo que fue para mí el encuentro, básicamente con dos obras literarias: Escribir, de Margarit Duras, y Una voz en off, del psicoanalista y escritor Nicolás Cerruti. Encuentro que se sitúa en la apertura del espacio de un cartel sobre arte y psicoanálisis.
En principio, básicamente lo que yo traigo es como la variación de diferentes momentos que condujeron a esta composición de preguntas y elaboraciones, pequeños destellos de elaboraciones, diría más bien, cada uno con su tono, sus efectos de resonancia sobre mí, una vez el tiempo de mi lectura se puso a trabajar con otros. Así pues, en mi relación con estas obras, seguí la ruta de los efectos de lectura de aquello que produjo, lo que encontré cuando eso que habita una obra le habla a uno. Efectos, asociaciones, interrogantes, enlaces y pequeñas revelaciones inesperadas entre las obras. Culminado el tiempo de cartel, este es el estado que tiene mi trabajo, sí. Lo más bello de esto me parece que es un trabajo que siempre estará abierto, ¿no? Incompleto. Al momento en que, bueno, puedo decir que durante el tiempo del trabajo, de mi exploración o de mi tránsito por esta pregunta, lo que me orientó realmente más allá de seguir los significantes que presentan especial relieve en cada obra, fue también el hacer preguntas a la obra y dejar venir ese momento en que algo en la misma obra responde. Todo ha sucedido como si la obra provocara conmociones en quien lee y ese movimiento se tradujo en preguntas que se fueron fabricando por sí solas. Entonces hay algo, digamos, de este tránsito que se produjo solo desde el principio hasta el final. Las obras llegaron sin ser buscadas, en cierto modo, en lo que podría decir para mí fue como dejarme estar, más bien, ¿no? Como en un tiempo de seguir señales significantes como posibles rutas para, frente a la apertura de una pregunta, ¿no? De esa pregunta que estaba presente para mí. Bien, tengo algunos apartados en mi texto. Uno de ellos es una escritura primigenia. Rehago el cuerpo de mi poema como quien trata de curarse una herida. Alejandra Pizarnik. En principio, únicamente el vientre de la pregunta abierta. ¿Qué relación existe entre la angustia que produce el acto de escribir y el origen de la primera forma de escritura que se produce en la entrada al proceso de subjetivación de un ser viviente? Parto de los puntos de detención en el proceso de la escritura, de las dificultades para escribir, y ello mueve la pregunta hacia cómo se produce la escritura, cómo llega la escritura. Desde entonces, esa pregunta experimentó contracciones, cierres, dilataciones, transformaciones topológicas y resonantes. Si los signos de interrogación que acogen a una pregunta tienen la forma de un vientre, quise ver qué podrían hacer del vientre de mis propias preguntas y sus provocaciones. Nicolás Cerruti, en su novela Una voz en off, novela escrita por el autor en 2012, y en la que Salvador, un psicoanalista que pierde su voz a causa de un cáncer de laringe, narra cómo es atravesado por esta experiencia entre el no poder hablar y la construcción de la relación con una voz nueva que es suya y ajena al mismo tiempo, artificial y desconocida, y que encuentra en la escritura un recurso para hacer soportable su estado. Salvador señala un momento en que, producto de la angustia, la escritura en principio asoma como una manera de decir algo, bordear la nada, una producción alrededor de un vacío. Cuando la angustia lo es todo, dirá, cuando emerge satisfactoria en el vacío intratable de nuestro ser, un ejercicio es nombrar lo que se encuentra a nuestro alrededor. Nombrar es hacer una llamada a la nada, dice, la palabra civilizada del grito. La parte, perdón, civilizada del grito. De suerte que ese nombrar en relación a la angustia se sugiere soportada en una modalidad sonora del decir, y en un momento posterior, en la misma obra, se registra un movimiento de lo sonoro de la voz a la escritura, permitiendo situar el interrogante de cuál podría ser la función de la escritura. Todo es oscuridad, todo es luz, dice. Tengo mi notebook. No tendré voz, pero tengo escritura. Todo empieza con la primera palabra escrita. Escribo entonces la historia de los sucesos que me llevaron a estar atrapado en este ascensor de mi vida. El nombrar aparece como función de la escritura. Nombrar es escribir. Y hay la escritura del borde de un vacío ahí donde se nombra. Abro comillas, dice el escritor, fue Lema es la esposa del psicoanalista que pierde la voz, quien me incentivó a expresarme por escrito cada vez que tenía miedo. Recuerdo cómo insistía en sacarme de ese majestuoso letargo que es la angustia. Me pedía que escribiera mis pensamientos. Escribir pensamientos es escribir el eco de una voz. ¿De qué modalidad de la voz se trata?
En este campo aparentemente común entre angustia y escritura y subjetividad, esto evoca, digamos, y encuentra afinidad con el abordaje de la escritura que Pilar González propone en su artículo Psicopatología de la escritura, donde muestra que la letra preexistía en el inconsciente a la escritura propiamente dicha. Y en consecuencia, la intrusión de otra escritura en los procesos de aprender a escribir son posibles. Esto es, otra escritura que parasita la escritura sobre el papel y que la autora lo refiere, por ejemplo, a través de la presencia en la escritura de los lapsus calami como manifestación del inconsciente. En cada escritura podríamos decir, habría algo de lo imposible de decir. Pilar González señala que la escritura guarda una memoria de la relación al cuerpo, ahí donde el cuerpo propio viene al lugar de obturar imaginariamente la falta en el otro, en una relación primera con ese otro. Abro comillas, dice, antes de emprender la escritura propiamente dicha, las letras son dibujadas y por lo tanto, antes de ser simbólicas, lo que prima en ellas es la imagen y en esa medida evocará la propia. Cuando escribimos, ¿acaso no se actualiza algo de esta relación de la letra y el cuerpo? ¿No es acaso esto escribir con un cuerpo? ¿Acaso esto no nos revela la relación cuerpo-escritura? Margarit Duras sitúa un salvajismo de la escritura cuando señala su separación de los otros para producirla. Abro comillas, dice Duras, eso hace salvaje la escritura. Se acerca a un salvajismo anterior a la vida y siempre lo reconocemos. Es el de los bosques, tan antiguo como el tiempo, el del miedo a todo, distinto e inseparable de la vida misma. Uno se encarniza, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo. Hay que ser más fuerte que lo que se escribe. A la escritura de Duras, entonces, Duras, digamos, su escritura la piensa desde la experiencia del cuerpo. Pregunto, si el cuerpo es en sí mismo portador de esas marcas, ¿de qué tiene que vaciarse un cuerpo para escribir y hablar? Alrededor de la persona que escribe libros, dice Duras, siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad, es la soledad del autor, la del escribir. Para empezar, uno se pregunta qué es ese silencio que lo rodea y prácticamente a cada paso que se da en una casa y en todas horas del día, bajo todas las luces del día, ya sean del exterior o de las lámparas encendidas durante el día, esta soledad real del cuerpo se convierte en la inviolable de escribir. ¿A qué se refiere con esta soledad del cuerpo? ¿De qué se separan los cuerpos para poder escribir? Las primeras experiencias de angustia nos remiten a los primeros tiempos de la vida, ahí donde la extranjeridad del cuerpo y su goce se condensa en una escritura de goce, pues lo cierto es que de la relación originaria entre la madre y el infante se produce una marca, en tanto este lazo está mediado por el lenguaje y al mismo tiempo se despliega en la dimensión del cuerpo a cuerpo. Así pues, no solo cuando el lenguaje opera nombrando o nominando algo de lo orgánico viviente, el lenguaje adquiere materialidad en ese organismo. En esta medida es que el organismo al devenir cuerpo queda alienado para siempre en la relación con el otro, sino que algo se habrá encarnado vía la marca del lenguaje, pues el lenguaje no solo vacía de lo vivo al cuerpo, sino que el lenguaje también impregna goce. Hay escrituras originarias del vacío de un objeto que cae. Se trata de trozos de lenguaje que cortan trozos de un organismo. Letra y cuerpo es una cultura que produce pérdidas. Entonces, respecto a estas dos modalidades de la escritura sobre el papel y la escritura sobre el cuerpo, podríamos interrogar. La escritura sobre el papel condensa algo de las operaciones de la escritura sobre el cuerpo, gracias a las cuales estamos constituidos como sujetos. Termino este apartado dejando en el aire un detalle tomado de una entrevista a Nicolás Cerruti acerca del oficio de escribir, en el que señala que hay algo del inconsciente que atraviesa al escritor cuando escribe. El escritor escribe con estas marcas primeras sin saberlo, podríamos preguntar. Este otro apartado tiene por nombre de sonajeros y arrullos, ruidos y sonidos del cuerpo. La infancia como una voz casi inaudible que canta las notas de lo que seremos. Carla de Marc. ¿Cuáles son los ruidos o sonidos que acunan al recién nacido en su temprana y traumática entrada al lenguaje y a la vida? En esta hermosa frase del epígrafe de uno de los poemas de la psicoanalista y escritora Carla de Marc hay una alusión a sonidos que escriben, los sonidos de una partitura, son
Se detuvo. Ah, Sí. mm, esperemos un minutico. Clara, ¿le puedes avisar que se le detuvo el internet? Por favor. Denis, sácala y vuelve a la entrada. Listo, ya está en la sala de espera. Bueno, Esperemos. Pero vuelve a dejar entrar. cielo. Mientras cielo termina de entrar, David, ¿podrías contarnos, aunque no vayas a leer todavía tu texto, podrías contarnos un poquitico como tu experiencia en este cartel? Buenas noches, Beatriz. Sí, claro, gracias. Qué pena llegar tarde. Tenía problemas con el ingreso. Bueno, mientras se conecta a Cielo, pues el cartel, la experiencia de cartel que tuve fue precisamente con Cielo. No sé si ella ya lo habría dicho. Y pues varias cosas antes de plantear la experiencia de cartel como tal, el producto, el cartel como tal. Porque bueno, no, fue un cartel de 4 personas. Bueno, 3 más 1. Fue muy interesante ver cómo cada uno se fue posicionando con una pregunta alrededor de esa relación arte y psicoanálisis, que es un tanto problemática porque, pues de entrada, particularmente o personalmente para mí, resultó la teoría un prejuicio. Es decir, cómo podernos acercar a una obra, decir algo de una obra sin meter la teoría de entrada, sin formular preguntas que, y lo decía, bueno, ya lo diré en el texto que les voy a leer en un momento, sin leer precisamente con los prejuicios de uno, sino poder tener esa pregunta, digamos, por la verdad de la obra. Va a sonar un poco extraño, pero es así como, en mi caso particular me interesé por, digamos, por las obras y su estatuto imaginario, y el asunto de las imágenes. Y la pregunta que surgió ahí es, bueno, que esas imágenes, ¿de qué nos hablan, no? ¿Qué palabras ponerle a esas imágenes y qué es lo que nos dice? Y fue, bueno, también dentro del cartel hubo algo que pasó a medida que yo me interesaba por el asunto de las imágenes y la pintura. Cielo empezó a interesarse por la escritura precisamente, por el asunto de escribir. Y el otro compañero por el asunto sobre todo de como de lo simbólico, no tanto de la letra, sino de la creación literaria, que a mí me sonaba muy desde lo simbólico, este asunto. Y curiosamente, pues el silencio del +1 nos ayudó como
como a orientar cada uno nuestro trabajo. Un silencio que también permitió al +1 en algún momento decir, se termina aquí el cartel, hubo un inicio y hubo un final, en el que algunos no estuvimos de acuerdo en algún punto, pero digamos de la experiencia como tal del cartel, me pareció interesante poder, fueron 2 años de trabajo, Ajá. nunca pusimos un tiempo específico, como no fue tan rígida la cosa, sino más bien lo que siempre provocábamos era intentar generar el encuentro de los 4 en ese dispositivo llamado cartel, que entre otras cosas se conectaba a cada uno, con su análisis personal, pero que también fue otro asunto a trabajar, porque pues no se trataba tampoco de que el +1 fuera el analista que nos escuchaba ahí, porque pues para eso me volvía el análisis. Ajá. Entonces David, eso, dime. yo creo que todo esto que estás diciendo me parece muy interesante, sobre lo cual podemos volver ahorita en la Dale. discusión, porque justamente lo que ustedes nos están transmitiendo más que un trabajo es una experiencia. Es Ajá. importante como hablar de la experiencia. No sé si Cielo ya llegó y si no, yo te doy la palabra Dale. para que ganemos un poquito de tiempo. Yo les voy a recordar que el trabajo de David lo tituló ¿Quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir? A Frida Kahlo, el dolor de existir. Ya, Cielo acá me escribió que sí que está teniendo problemas con el ingreso al Entonces curso. empieza tú y ahorita le damos la palabra a ella si logra entrar. Dale, perfecto. Voy a intentar compartirles algo precisamente de la obra de Frida. El título es en realidad, bueno, creo que se mezcló ahí en el título una frase de Frida con mi título, pero es una frase de Frida en su diario. Pues en su experiencia ella dice eso, digamos, como no se imagina que las manchas la fueran a ayudar a vivir. Creo que aquí puedo compartir esto. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Bueno. A ver si puedo hacer esto. No, creo que no. No, no me lo deja. ¿O sí? Estaba pensando. Así. Bueno, quería iniciar con esta, con parte de un texto de Preciado, donde dice el que se llama Yo soy el monstruo que os habla. Me va a permitir leerlo, o bueno, sí va a permitirme leer esto. Queridos y queridas psicoanalistas lacanianos, no hace falta emprender tan alto vuelo hacia el orden simbólico si es para llegar a la misma conclusión que los grupos nacionalcatólicos españoles cuando afirman que no te engañen, un niño tiene pene, una niña tiene vulva. Poco importa que ustedes designen el pene y la vulva como significantes de la sexuación o como simples órganos. Y si no estuviera tan claro que hay solo penes y vulvas, y si pudiera haber niñas con pene y niños con vulva, y si no hubiera solo 2 sexos, y si las diferencias genitales no fueran el criterio de aceptación de un cuerpo humano en una colectividad social y política, estas son las complejidades y el desafío de la experiencia trans, pero el psicoanálisis normativo prefiere patologizar que poner en cuestión el paradigma de la diferencia sexual. Sé que esto es de otro tema, otro asunto, incluso al interior de la escuela de psicoanálisis, cuando Paul Preciado hace esta presentación en la MP, pero me parece interesante y me resonó mucho con la obra de Frida, porque siento que algo de la obra de Frida se anticipaba a esta insatisfacción de Preciado por encasillar a un sujeto o por patologizar, en este caso, pues una obra. Y suele pasar mucho en psicoanálisis, hay muchos textos, creo. Recuerdo uno de Van Gogh sobre su análisis a las pinturas y cómo al sol se le ubicaba como el padre. Bueno, todas estas interpretaciones imaginarias de una obra de arte.
que es ahí donde, como les venía diciendo, cómo trabajar ese prejuicio, esa intención del analista de querer interpretar la obra, de querer eh, darle ese sentido mm, casi que analítico, como si el pintor fuera un analizante. Entonces, bueno, era un poco eso. Por esa razón, esto es un fragmento del diario de Frida, que a mí me impactó mucho porque ahí dice ella, yo soy la desintegración. Y fue por ese lado que empezaron a aparecer como que empezó a llamarme la atención la obra de Frida, porque no, si bien está montado todo este asunto fantasmático de pensar la obra de Frida como una novela mexicana entre Frida y Diego Rivera, y todo este drama y toda esta tragedia, me llamaba la atención que en su diario, y bueno, es un diario que ella nunca tuvo la intención de publicar, lo que sí hacía público era precisamente sus pinturas, la elaboración de su trabajo. Y pongo el diario porque precisamente eso fue, en el cartel eso fue como una orientación. No me voy a meter en la vida íntima de Frida Kahlo, no me interesa meterme por esa vía, pero sí en este tipo de cosas. Cuando ella, por ejemplo, en su experiencia elabora algo y dice, yo soy la desintegración. Y hace este tipo de dibujos, este tipo de representación, bueno, representaciones no, pero sí de plástica, porque además Frida, más que pintora, ahora es reconocida como una artista plástica porque abordó como muchas, bueno, como que trastocó muchos asuntos de la plástica más que sobre la pintura. Esto también es del diario, palabras que están en el diario. Y aquí empieza como, intenté organizar las pinturas en cierto orden cronológico, en el orden en que ella las hizo, pinturas que a mí me impactaban y que hace parte de la experiencia del cartel. Y es en este intento de irme del prejuicio de la teoría, algo que hacía todas las noches era ver pintura por pintura. Y me dediqué a ver las 145 pinturas que Frida Kahlo hizo en vida, intentando encontrar algo ahí que no sabía qué era, que no entendía qué era lo que me quería resonar de esa obra. Además, una mujer muy famosa, una obra muy, de la que se ha dicho muchas cosas, incluso en el psicoanálisis, sobre la feminidad, sobre la mujer, sobre el feminismo, bueno, muchas cosas, pero pues, me preguntaba más allá de eso, qué es lo que hay. Famoso este cuadro porque ella lo pinta cuando escucha una noticia del asesinato de una mujer, cuando escucha, cuando lee una noticia del asesinato de una mujer. E impactante, digamos, las manchas de sangre fuera del marco, que me resonaba un poco con las elaboraciones de Lacan y la función del cuadro en el seminario 11. Como, pues no es un trampantojo, pero sí es como la violencia desborda un poco el cuadro. Y detrás de este cuadro pues hay toda una plástica, como digo, de Frida, porque esta forma de pintar es muy de los exvotos mexicanos, no sé si lo han escuchado, que una de sus biógrafas dice un poco, y por eso la palabra dolor en mi presentación, que algo que hacía Frida Kahlo y que es muy, en su época era habitual hacerlo en Coyoacán, donde nació, era ir a donde un pintor, pedirle que pintara el dolor de uno, contarle su historia, el dolor. Él hace un exvoto, este pintor, y uno tiene el deber de ir a una iglesia y colgar para deshacerse de ese dolor. Entonces, como que, bueno, vuelvo y digo, ahí como no estaba tan pegada la teoría, me podría haber ido por la función del cuadro, el trampantojo, pero me impactó más, por ejemplo, ese pequeño acto de los pintores mexicanos. Frida muy interesada tenía frases muy contundentes que poco se difunden, ¿no? Las más famosas son las que tienen que ver con el amor, pero por ejemplo esta tenía que ver con la educación y con otras cosas. Piden aeroplanos y les dan alas de petate. Cosas muy interesantes. Además que, entre otras cosas, pues es raro que ahora a Frida ya no se le nombre como una mujer comunista y de izquierda. Eso poco se dice porque hay que tener cuidado. Entonces me parece interesante cómo
también la censura aparece, la censura de ciertas cosas, ciertos cuadros que se olvidan, porque aparecen otros que se vuelven más, se fetichizan, diría yo, más que otros. Bueno, va a seguir pasando, no voy a decir mayor cosa, solo sus detalles, su pata de palo. Este es muy controversial, tampoco se habla mucho de él, y presenta como las mismas características de unos cuantos piquetitos, porque pues se sale del marco también lo trágico, y es porque una amiga de esta actriz, creo que era Dorothy, le pide a Frida que pinte en conmemoración o de forma póstuma un cuadro de Dorothy esperando recibir pues un retrato, y a Frida le da por pintar es cómo sucedió el suicidio, digamos, y describe algo que ahorita no alcanzo a detallarlo, y también tiene la misma característica del exvoto mexicano. Casi todos los exvotos mexicanos tienen alguna frase en honor a un santo o algo. En este caso no es un santo, pero sí creo que tiene que ver, si no recuerdo mal, como ella dice ahí, no sé qué día, de no sé qué año, Dorothy Hale salta de un edificio en Nueva York y se mata. Y pinta esto. Obviamente la familia de la actriz y la amiga rechaza ese cuadro. No recuerdo ahorita dónde está. Pero otro cuadro que también ha sido como poco explorado. Este es un cuadro muy famoso y que también hace mucho eco con el título que les propongo, porque en el escrito que hacía me impactaba un poco cómo ubica ella allí los elementos. Un mono que le teje un collar de espinas, que le produce cierto dolor, elementos aparentemente surrealistas, de lo que ella siempre se quejaba, digamos, que la encajaran como surrealista, cuando le decía a Breton que ya no pintaba sus sueños, sino su realidad tal cual, como la sentía. Frase que también inmediatamente resuena con Lacan, el Seminario 11, cuando nos dice que el sueño es más realidad que la realidad, que el que el estar despierto. Entonces, me parece interesante encontrar esos ecos ahí de cosas que había leído en la teoría y la propuesta de ella. Y bueno, su mirada un poco fuerte, como impactante para mí, digamos, como sus ojos que lo miran a uno, y ahí es donde planteo la pintura como algo que lo mira a uno, no como que si uno está bien metido en el atrapantojo sí, como en el juego de la ilusión del pintor, pero es porque algo de ahí lo miró a uno, entonces uno también está en ese cuadro metido. Este es famoso porque lo hace inmediatamente corta con Diego Rivera, vuelvo y digo. La función del exvoto y la influencia de eso ahí es importante, porque si se fijan acá, pues es la letra de una canción mexicana, un corrido mexicano. Y bueno, ahí como articula también el asunto de la música y la voz, no era solo, vuelvo y digo, era más una artista plástica también en ese sentido. Y uno se pone a escuchar la música, esta canción, por ejemplo, y es muy interesante cómo eso lo traslada un poco al Coyoacán de aquella época. Este es un ejemplo de exvoto que me llamó mucho la atención, porque se agradece acá a un santo, porque a una pareja le agradece a un santo porque no los descubrieron en las pirámides teniendo sexo y lograron tener a su hijo y engendrar un hijo en las pirámides. Entonces es curioso como que creo que le llamaba mucho la atención a Frida, esa mezcla entre lo religioso y lo sacrilegio. Me parece muy interesante. Frida, este es otro cuadro poco conocido. Frida pintaba muchas niñas, las retrataba. Niñas, digo yo, digamos, como yo pienso que su obra tiene una pregunta también por la condición del mestizo, de aquel que no es indígena, ni es el blanco europeo. Ella por sí porta esa división, y se dedicaba mucho a pintar como una niña de Teotihuacán, por ejemplo, la pinta.
Aquí ya, bueno, esto tiene que ver mucho con la experiencia nuevamente del dolor y cómo hay un cuerpo que padece y duele. Y como les venía diciendo nuevamente, el asunto de las dos Fridas, más allá de que tenga en su mano izquierda un retrato miniatura de Diego Rivera pintado, se hace a un lado la idea de que hay una Frida europea y otra vestida con el traje de Tijuana. eh, pero bueno, se da más valores a la tragedia del corazón roto y todo esto que también pues será importante, pero quería resaltar más lo otro. Sus autorretratos, y digamos que ahí es donde ubico la función mirada también, un poco criticados, porque algunos jocosamente la nombran la artista que inventó el selfie, pero es una onda, digamos, en el trabajo de ella y sabe que justo después del accidente en 1925, ella se dedica a pintarse porque estaba en una cama frente a un espejo todos los días a toda hora y, ella dice que era lo mejor, lo que más conocía, pero esa frase se ha tergiversado porque es como la han vuelto un poco una frase cliché positivista. Creo que en sí lo decía era porque parte de la tragedia de eso era estar todos los días en la casa de Coyoacán con corsés puestos, con cirugías hechas, frente a un espejo que la mamá le adapta además en la cama, viéndose todos los días. Entonces pues tenía que pintarse, era lo que tenía de inmediato en su mirada, en su campo visual. Esta obra de las primeras también que me impactó, porque digamos que ya hay una madurez del artista en sus trazos, en su pintura, en el asunto del mestizo, de lo mexicano, de lo latinoamericano. Y bueno, Diego en el centro sí, como un bebé. Pero impresiona sobre todo es el arduo trabajo de esas manchas que ella logró como organizar. Y están estos últimos 3 cuadros del 54, que es cuando ella fallece, el más famoso de todos, Viva la Vida, y que haciendo como esta indagación de cuadro por cuadro, pues me encuentro que creí que este era el último cuadro que ella había hecho, porque en la Casa Azul también lo dicen, o lo promocionan así, como que era la última pintura de Frida con la que intentaba reafirmar la vida por encima del dolor y demás, pero en la misma Casa Azul me encuentro estos otros 2 cuadros. Pues aquí esta lo encuentro en una fotografía. Y esta sí está en la Casa Azul, colgado. Pero estas 2 pinturas que ya parecen de verdad puras manchas, tienen que ver más con la muerte, no tanto con la vida. Y se opacaron un poco. Porque los hornos de ladrillo lo pinta después de ir con su médico a un complejo de hornos, para algunos asociado como a hornos crematorios, y se queda allí un rato para contemplar y después pintar ese cuadro. Y este autorretrato bajo el sol poniéndose, lo pinta y al final lo destruye. Ella destruye ese cuadro. Y lo destruye porque dice que tiene una vitalidad y una fuerza que ella ya no tiene. Entonces, bueno, ahí como que me parece muy interesante ese juego entre la vida y la muerte, pero pues siempre se tiende a promover la vida por encima de todo, ¿no? Digamos que eso serían las pinturas que yo quería compartirles hoy, pues las 145 no se las voy a compartir, es imposible. Se pueden buscar, pero ya pues cada uno podrá hacer ese trabajo. Les quiero leer ahora es como el texto. Algo que ya David, leí. ¿Sí? ¿vas a dejar compartiendo esta imagen entonces mientras lees? Si quieren, sí, o la retiro. No, como quieras. Acuérdate el tiempo, ¿no? Ah, sí, yo les iba a proponer eso. Apenas se cumple el tiempo, me detienen.
no importa que el texto quede en suspenso, pues mejor que quede en suspenso. Entonces, si me puedes colaborar con eso, apenas me digas ya ahí para. Si no me alcanza el tiempo. Bueno, continúo. Quizá debo empezar mencionando que estas palabras que intento articular aquí van acompañadas de imágenes, porque fue lo que me intrigó y puso a trabajar dentro del cartel sobre arte y psicoanálisis, en un punto en el cual cada uno de sus integrantes empezó a crear una especie de lugar dentro de este dispositivo. Alguien se fue por vía de la letra y lo real del cuerpo, otro se sumergió en el río de lo simbólico, y por mi parte terminé muy cuestionado por lo imaginario, por esas imágenes mudas que a diario atrapan nuestra mirada, y de ahí el desliz hacia la pintura. Inicialmente hacia Hokusai, luego Van Gogh, y finalmente Frida. El desliz no fue casual, además de compartir la letra H en sus apellidos, estos pintores tienen ecos entre sí, en sus colores, sus formas, y los tres fueron tildados de locos. Fue llamativo para mí también encontrar en la Casa Azul, en la casa de Frida, ella ya conocía la pintura de Van Gogh, por ejemplo. Entonces sí, ahí hay unos, eso que llaman Lacan en el seminario 7, unos vasos comunicantes de la pulsión, me parece a mí como que algo de la obra siempre resonaba con Van Gogh y precisamente apareció. Y Van Gogh pues, resonando siempre con Hokusai, el pintor japonés, porque fue muy influenciado por las estampas japonesas. Ahora que volví a visitar la Casa Azul, me fijé en que ningún documental, bueno, vi muchos documentales, ningún documental habla de la pasión de Frida por la cocina y la preparación de los moles mexicanos. Ahí me pregunté si un analista o el público en general también puede llegar a tener una lectura fantasmática de una obra. Es decir, nos interesa mucho la historia de amor de Frida y Diego. Algunos hasta se burlan del feminismo de Frida y chocan con su obra. Les perturba su vida, sus frases. En realidad, Frida ha creado cierta estética que inquieta a muchos en diversos sentidos. Por eso se le ha considerado más una artista plástica que una pintora. Aquí me permito recordar una precisión de Freud en Luminoso, cuando intenta explicar de qué se ocupa el psicoanálisis en el dominio estético. Esto es una cita de Luminoso. Al principio, recién empieza el texto, dice: es muy raro que el psicoanalista se sienta proclive a indagaciones estéticas, por más que a la estética no se le circunscriba la ciencia de lo bello, sino que se le designe como doctrina de las cualidades de nuestro sentir. El psicoanalista trabaja en otros estratos de la vida anímica y tiene poco que ver con esas mociones de sentimiento amortiguadas, de meta inhibida, tributarias de muchísimas constelaciones concomitantes que constituyen casi siempre el material de la estética. Sin embargo, aquí y allí sucede que deba interesarse por un ámbito determinado de la estética, pero en tal caso suele tratarse de uno marginal, descuidado por la bibliografía especializada en la materia. Y más adelante en ese mismo texto, creo, o no sé si es más allá del principio del placer, habla también de lo marginal, pero de la pena, de algo vinculado como con la estética de Luminoso, precisamente. Años después, Lucian Freud, su nieto pintor, sostendrá que la labor del arte es inquietar. Esto es muy interesante. Quizá con esa precisión freudiana pueda compartirles hoy el impacto de la obra de Frida. Hoy hace bien la obra, no su vida. En un momento donde el cartel y el análisis se articularon para generar un atisbo de saber sobre el dolor, particularmente el dolor de existir. Esto es, como refiere Lacan en la ética del psicoanálisis, saberse entre dos muertes, la del viviente y la del significante. ¿Cómo desprenderse del fantasma a la hora de acercarse a una obra? Que no termine hablando de mi fantasma, que a pesar de ser mirado por esa obra, pueda ir un poco más allá de eso, a la verdad de la obra, al saber de la obra, no el mío. Parece una tarea compleja porque el interés sobre algo irremediablemente tiene que ver con cierta inquietud. Sin embargo, mi intento dentro del cartel también fue aportar ese saber de la obra, poder dividir mi saber de la obra. De lo contrario, estaba de vuelta en el análisis, hablando de mí.
Frida perfectamente habría pasado por una histérica con una terrible erotomanía en juego. Sin embargo, pudo hacer con su pintura un santón. No se trataría entonces de analizar la vida de Frida, sino de aproximarnos a ese santón que incluye lo que vivió Frida, y esto implica al otro, lo que pintó Frida, esto implica su plástica y la obra misma. Bajo esta orientación me dispuse a revisar cuadro por cuadro, revisé sus 146 pinturas, acercándome a sus detalles, intentando saber de la historia de cada cuadro, tarea que aún no he terminado. Lo que encontré allí de inmediato fueron preguntas. La primera y más importante: ¿qué me dicen esos cuadros? Lo que sigue es el intento de responder dicha pregunta. En un momento en el que la Revolución Mexicana intentaba instalarse y con el porfiriato como secuela, Frida, como mestiza que se consideraba, empieza a pintar para ella y para los otros. Descubre en su pintura una división, la del mestizo, aquel heredero del indígena y el europeo. Ese era su caso, con un padre fotógrafo alemán y una madre indígena de Oaxaca. Su madre también era mestiza, pero de forma invertida. Un padre indígena y una madre española. Por ello, no es de extrañar que se enamorara perdidamente de un pintor que también conoció esa división en sus primeros años. Diego Rivero era gemelo de un niño más güero, como se le dice en México al niño rubio y blanco. Según sus biógrafos, su madre prefería el niño güero e incluso le encargó a su empleada, una mujer indígena, que criara a Diego luego de que el niño güero murió a temprana edad. Sin embargo, ese dato biográfico prestó a muchas interpretaciones, entre ellas la segregación del indígena como mancha en las generaciones venideras de los mestizos. Pues ahí no escribí bien, pero bueno. Pero pues sí, eso me llamaba la atención, como una mancha, por ejemplo, de la obra de Frida es precisamente este legado indígena, y la pregunta por el mestizo, si voy con ese asunto. Qué cosa curiosa, el dictador Porfirio Díaz también era un mestizo, venía de una división muy parecida. Un padre, o no me acuerdo, bueno, uno era europeo y otro era indígena. Muy curiosas esas resonancias. Primer hallazgo de la obra: la dualidad mestizo. Las dos Fridas son un cuadro que lo pone de manifiesto. Una Frida con traje europea, la otra con su traje de tejuana. La marca del mestizo viene entonces de un dolor muy profundo, el asesinato de un pueblo. Las pinturas de Frida, entonces, atravesadas por la división de una mestiza, tendrán luego una segunda división: el dolor físico y el dolor psíquico, o dolor de amar, como dice un afamado psicoanalista. 4 años después del accidente, en 1925, el cuerpo de Frida se convirtió en un motivo de sus pinturas muy insistente. Es curioso notar cómo antes de este accidente, en su producción pictórica, predominaban los retratos de sus amigos y conocidos, asunto que hace poner en duda la idea de una pintura dedicada al narcisismo y la vanidad. Por el contrario, parece haber allí una inquietud por la tensión constante entre el otro con mayúscula, el yo, y un cuerpo que duele. Es verdad que la mayor parte de la obra de Frida son autorretratos, pero no necesariamente se asocian directamente al narcisismo o al actual selfie. Hay un detalle distinto: estos cuadros nos miran en el sentido que Lacan da a la función del cuadro y la mirada como objeto. Frida se pinta a sí misma porque permanecía largas temporadas postrada en una cama, en su cama, su cuerpo y un espejo encima. Era lo único que se relacionaba casi todo el tiempo con ella. Dividida estaba, puede decirse que fragmentada, en pedazos como su pintura, la columna rota lo deja ver. Segundo hallazgo: tener un cuerpo duele y hay que hacer algo con esa ruina y dolor del cuerpo. Se padece del significante. David, Dime. me toca interrumpirte en un punto Listo. importantísimo, pero en Dale, la discusión podemos volver sobre esto si perfecto. tenemos oportunidad, sí, porque vamos a darle, dejas de compartir por favor y le damos entonces la palabra a Cielo para que en unos 8 minuticos, Cielo, nos leas la siguiente parte que quedó trunca. Dale, perfecto. Pero no sé cómo quitar acá esto. Dice arriba,
dejar de compartir en algún Tú punto. lo puedes hacer, Beatriz, porque eres coanfitrión. Ah, Bueno, sí, pues, sí, déjalo, a ver. a ver, yo veo Ah, acá. no sé cómo. Ya, Ya. Listo. bueno. Cielo, entonces te doy la palabra, unos minuticos Ok. más. Vale, gracias. Bien, estaba leyendo como esta parte de la pregunta de qué pasa, ¿no? Si hay algo del otro que no pueda interpretar o descifre los sonidos o los modos arcaicos de comunicación que le son propios al recién nacido, ¿no? Mm, y bueno, traería aquí algo, una frase que me parece bastante interesante para pensar y es: algo de nuestros gritos se detiene junto a nosotros y nos miran fijamente como si quisieran consolarnos de ellos mismos. Es una frase de Mario Moravito en un texto que se llama El lenguaje de lo materno, para puntualizar un poco como la cuestión de que se necesita la presencia del otro para que haya algo de eso que está como forma, digamos, arcaica de comunicación, o no, no de comunicación, sino, digamos, como lo más primario, tal vez, que está ahí como desde la dimensión del ruido, del puro llanto, porque me pregunto un poco también si eso que hace el otro debe descifrar, si eso que el otro intenta descifrar en eso que viene de un recién nacido, no apacigua en cierto modo el estatuto de ese ruido, ¿sí? El ruido del grito, el estatuto del puro ruido del llanto, lo ajeno, lo ominoso de los ruidos producidos por la propia voz, ¿sí? Entonces me pregunto en este punto si la apropiación de eso que conocemos como la lengua, ¿no es acaso una circunscripción que separaría, ¿no?, el lenguaje del puro ruido, o sea, el puro ruido de la sonoridad? Eh, digamos, una separación que haría que, de alguna manera, como si la lengua introdujera una cadencia, ¿no? Una cadencia, un ritmo. Y me pregunto si no es acaso en ese punto donde hay una apropiación genuina, digamos, del infans frente a esa forma, y si esa no es una forma particular de goce, ¿no? Me llama la atención sobre todo es esa diferencia entre eso del ruido, como lo puro del grito, del llanto, de lo que puede no quedar como traducido, y lo que introduce la lengua como la cadencia o el ritmo allí, ¿no? Eh, y bueno, respecto a eso traigo una pequeña frase que encontré en un trabajo muy interesante que es de Frank Chaumont, que es sobre el grito. Y él dice, bueno, que el grito tiene una importancia en el sentido en que puede ser, digamos, bien al vacío, dice, de la espera del otro, es el otro el que puede acoger ese grito, pero también está la dimensión contraria, que es que se le ocurra al niño no gritar. Frente a eso me pregunto si se trata, digamos, de ruidos emitidos y otros ruidos que quedan sin emitir, sin salir, qué consecuencias sobre ello, digamos, ¿no? Lo no emitido, cómo carga un cuerpo, cómo se carga un cuerpo de ruidos y sonidos. Me pregunto cómo se deshabita un cuerpo de esos sonidos, de esos ruidos. Se habla, por ejemplo, en el análisis de un vaciamiento de goce, del vaciamiento de los objetos. Y son preguntas que me surgieron leyendo a Margaret Duras. Ella tiene algunas referencias donde está, digamos, su texto está sembrado prácticamente de alusiones a algo insensato de la voz, ¿no? Como esa parte residual de la voz. Dice, por ejemplo, cuando habla de la estructura de su libro del vicecónsul, dice: el vicecónsul es un libro que se gritó sin voz por todas partes. Esta expresión no me gusta, pero cuando releo el libro veo eso, veo algo así. En verdad el vicecónsul aullaba cada día, pero desde un lugar secreto para mí. Dice también, mientras el libro está ahí y grita, que exige, grita para ser terminado, exige ser terminado, uno escribe. No solo la escritura, lo escrito, también los gritos de las bestias de la noche, los de todos, los vuestros, los míos, los de los perros. La presencia insistente del aullido, del grito, lo gutural del lado de lo humano, del lado del animal, nos permite preguntar si hay algo de la precipitación de esa dimensión del vozarrón
que precede al acto de la escritura en Margarit Duras. ¿Sí? Me pregunto particularmente en este punto eso. Digamos, un poco si uno se remite a lo más primigenio, un niño tiene que, digamos, despegarse de ese goce del balbuceo, ¿cierto? Pero en medio de ese despegarse de eso hay algo que queda también. A mí me llama la atención que en los textos de Duras, previo al momento en el que algo de la escritura se concreta, ella hace mucha alusión a esto como caótico de lo más primigenio, ¿no? Que está en relación al grito, al aullido, ¿no? Trae como esas figuras que aparecen como inundando sus espacios o algo, pero que siempre está como un momento previo a la escritura. Se trata de los ruidos organizados del mundo o los ruidos más anárquicos que evoca el caos del momento mítico del umbral a la entrada al mundo humano y del lenguaje. Dice, nunca se está solo físicamente en ninguna parte, siempre se está en alguna parte. Se oyen ruidos de la cocina, de la tele, de la radio, en los apartamentos vecinos y en todo el inmueble, sobre todo cuando nunca se ha pedido silencio como siempre lo he hecho yo. Estos pasajes producen, digamos, estos pasajes entonces producidos por la pluma de Duras me llevan a hacerme la pregunta sobre si en la escritura de Duras, digamos, si la escritura de Margarit Duras es una forma de vaciar esa dimensión arcaica de algo de lo insensato de la voz, digamos, si un previo momento en relación a eso que se apacigua cuando algo de lo escrito toma lugar. Resuena de manera, ¿no?, especial aquí, por ejemplo, una frase de una escritora que es Gabriela Pedrotti, que es psicoanalista también, y ella habla en un libro que se llama La escritura de lo íntimo, de las escrituras fosilizadas en el cuerpo, ¿sí? Habla de escrituras que están oxidadas en el cuerpo y que hacen que un cuerpo ande pesado, digamos, ¿no? Dice, son escrituras que están en un cuerpo como esquirlas. De esta última parte extraigo justamente como la cuestión de la relación entre la marca sobre el cuerpo y su componente sonoro, ¿no? Una esquirla, digamos, es como un fragmento, un elemento explosivo que puede generar una detonación del trozo o el ruido de algo que impacta el cuerpo. Entonces, me pregunto, ¿no?, si el cuerpo puede también enfermar de ruido. Digamos, desde el origen el cuerpo es sensible a la dimensión sonora del lenguaje y mucho más a las marcas que sin sonoridad en él se vehiculizan, ¿no? Son esas condiciones en las cuales tiene lugar un proceso de subjetivación de ese pedazo de carne que somos en el origen, de algún modo. Y también, y hacen del cuerpo una materia que responde a esas resonancias, a esas disonancias, ¿no? Como expandiéndolo, contrayéndolo, contracturándolo, volviéndolo lento, digamos, o presa de la precipitación. Por algo Lacan hablaba del caracol, del resonador del oído como si fuera un instrumento, y podemos decir también el cuerpo mismo es un instrumento, ¿no? Es un instrumento sonoro. Acá traigo algo muy lindo que me parece de lo que habla Freud cuando empezamos a hablar. Él habla de cómo una palabra causa un efecto de inervación, ¿no?, en el cuerpo, la inervación de la palabra. Dice que es como un efecto, como una imagen sonora de una palabra puede causar el sentimiento de inervación de la palabra, ¿no? Y en esa medida, digamos, cómo ese sentimiento daría cuenta de un efecto de resonancia que tiene lugar en el cuerpo, que es producido por algo de la lengua, que capta o despierta el cuerpo en lo concerniente a la sensación, ¿no? Como dejando traslucir esa función de la lengua como generadora de goce también. Cielo, me toca interrumpirte ya. Ok, En la vale. discusión podemos continuar Ok. si quieres agregar algo. Vamos a escuchar a Natalie Ponce con un trabajo que ella tituló Desde su lugar de mujer, responder la pregunta por la época y el acto analítico. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, en especial a Beatriz, quien además fue la más uno de mi cartel, el cartel del que les voy a comentar hoy. Para mí fue un cartel muy especial porque es la primera vez que comparto en un cartel con
tantos colegas de mi mismo foro. em, y, em, y bueno, fue un cartel, como mencionó Estela, en el momento en que ella pues, lo compartió en la jornada anterior, en donde nos pensamos trabajar la concepción de otro, pero en miras de construir em, nuestra participación para la Bienal. Em, Así que bueno, yo culminé mi, mi cartel diciendo em, que no había elaborado un producto final como un texto final. Eh, y además ese final para mí estuvo atravesado con la llegada de mi segundo hijo. De hecho, pues me esperaron para reunirnos en el cierre. Y sin embargo, al momento de repensar qué quería traer para la jornada, eh, pues pienso que sí tuve un trabajo final. Lo que no tuve es una elaboración apegada a mi respuesta inicial del cartel. Entonces lo que les voy a leer eh, es eso, ¿no? Es más bien como un recorrido desde mi pregunta inicial hasta lo que fue mi trabajo para la Bienal. Entonces, a partir de la frase de Lacan, mejor pues que renuncie quien no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época, comencé el recorrido de un cartel en torno a la concepción del otro. Ha sido muy satisfactorio escuchar a otros colegas de nuestra zona coincidir en este interrogante, así como también poder escuchar el recorrido singular que traza cada uno para tratar de construir una respuesta. Yo diría que de mi pregunta inicial que se planteaba si a partir de un recorrido analítico el analista puede unir su horizonte con la subjetividad de su época, las lecturas, comentarios, el estudio en paralelo del seminario de un otro al otro, que lo llevábamos acá en Panamá, y un acontecimiento del cuerpo como es el embarazo, me llevaron a un puerto distinto al que había pensado inicialmente. Mi pregunta estuvo siempre del lado del analista, un analizante perenne, sí, pero sobre todo un sujeto transformado por el análisis. Deben existir otras maneras para poder articular un saber en torno al otro y la subjetividad de la época, otras salidas posibles del discurso capitalista como el arte y la literatura. Pero mi interés en este momento es por aquel que se produce como efecto del discurso analítico. En relación con el recorrido analítico, la respuesta del analista parece entonces al abandonar ese yo no quiero saber que hay en el origen para articular y decir algo. Para ello algo hay que atravesar. Los afectos del final son complicados por decir algo, por decir lo mínimo. Un afecto maníaco-depresivo, como podemos leer. Un tiempo hecho de una vuelta más para poder pasar del deseo de saber al supuesto al saber, cuyo objeto es lo real, el inconsciente real que, como sostiene Soler, es lo real que da horror, las consecuencias reales del saber inconsciente sobre el gozo. Al final, el saber no tiene sujeto, el saber está en el inconsciente. De la belleza será convulsiva o no será, frase de André Breton, a la belleza será estercolaria o no será, de Jacques Lacan, un analizante es heredero de Edipo, más allá del padre y como efecto del discurso analítico. La cuestión de la respuesta como analista está más del lado de Antígona. Si al inicio Edipo es la arrogancia narcisista de quien supone un saber adivinando el enigma de la esfinge, sobre el final y a través de su verdad, éste se enfrenta a la castración. Pero Antígona va más allá del padre, desde su lugar de mujer, posición femenina del analista, cuando elige lo humano y lo sagrado y la pregunta ética por la vida, para elegir por su deseo sin responder un amo, y no quedarse en esto de una vida por la vida nada más. Unir su propio horizonte a la subjetividad de la época, quizás se trate de la diferencia absoluta. Esto en tanto implica el deseo y la articulación de la voz y la mirada de un sujeto que se sabe ser de fe, que se sabe deshecho como efecto del discurso analítico, efecto que es posible por haberse autorizado la transformación por medio de la palabra, autorización que está del lado de la elección.
Podríamos trazar entonces un recorrido de 3 tiempos: el reconocimiento del deseo, actuar según su deseo y responsabilizarse de ello en su decir. El acto analítico acontece entonces por un decir a partir del cual el sujeto cambia su posición frente al otro de los semejantes y al otro con mayúscula, cambia su forma de amar, su modalidad de lazo social, cambia su posición frente a la masa y el discurso, aunque no todo cambia, tope del irreductible del goce. Decir 5 letras que encierran entonces las posibilidades de la cura. Colette Soler ha dicho que, la cito, el psicoanálisis, a pesar de su nombre, análisis de la psique, es una práctica en cuyo centro se encuentra la cuestión del cuerpo. Fin de la cita. Y es que el sujeto tiene un cuerpo, no es sin cuerpo, que, como dice la tesis lacaniana, un cuerpo sexuado que habla, un cuerpo afectado y modificado por el lenguaje. Lo que concierne al psicoanálisis es el sujeto, un sujeto que tiene un cuerpo y que es un sujeto sufriente, ese que como efecto de significación es respuesta de lo real. Un real, a partir de lo imposible que anuncia, no hay relación sexual. Ese órgano que pasó al significante, orada, dice Lacan, orada el lugar desde donde cobra efecto para el ser hablante la inexistencia de la relación sexual. Y hacia allá se dirigió mi trabajo, sin pensarlo a priori, hacia un cuerpo que habla, un cuerpo otro, cuyo acontecimiento deja un efecto también en el trabajo personal. Ahora un poco de ese producto del trabajo. Lacan inicia su seminario aún develando que un analizante es un sujeto de la palabra con un decir propio, que no escapa a la parcialidad de la identidad sexuada, que se pregunta y que a la vez no quiere saber nada de eso. La pregunta por lo que pasa en la alcoba de los padres, las teorías sexuales infantiles, la diferencia de los cuerpos y su goce, la consecuente no relación sexual, implica una pregunta lógica que no tiene edad, que nos acompaña desde los primeros años, que nos lleva frente a un analista en algunos casos, y que está allí aún en cuerpo después de cierto recorrido. Me encontré entonces por segunda vez con el hecho de que las analistas, algunas, se embarazan. Producto de mis supervisiones apareció la pregunta de cómo afecta esto la transferencia con los analizantes. Si afecta en algo, ¿qué pasa cuando el analista se embaraza? Y si la respuesta sobre la clínica será siempre del 1 por 1, la situación común es que se trata de un analista y un analizante vinculados vía la transferencia, porque son seres que hablan. Y esto frente al acontecimiento del cuerpo, como es el embarazo, que pone de relieve la dimensión de la vida, pero que a su vez introduce la dimensión de la muerte, y que de ello resulta justamente la ambigüedad significante. Lacan lo planteó de la siguiente manera. La única función a partir de la cual puede definirse la vida, a saber, la reproducción de un cuerpo, no puede designarse ni con la vida ni con la muerte, ya que como tal, en cuanto sexuada, entraña ambas, vida y muerte. La vida y muerte, entonces, la reproducción y el nacimiento como inicio y la muerte como final, son preguntas que bordeamos sin cesar en nuestros recorridos y que serían más fáciles de transitar si un otro nos diese la respuesta. Y adicionalmente, eso de lo escrito que no cesa de no escribirse, pues la relación sexual será siempre imposible de escribir. Ya lo había dicho Lacan en el Atolondra dicho, lo cito, que estando interdicto el diálogo de uno a otro sexo porque un discurso, sea cual fuere, se funda por excluir lo que el lenguaje entraña de imposible, a saber, la relación sexual. De ello resulta para el diálogo en el seno de cada sexo algún inconveniente. Hombre y mujer no son más que significantes y lo demuestra el discurso analítico justamente por poner en juego que la mujer nunca será tomada sino quo ad matrem, dice Lacan, es decir, que la mujer no entra en función en la relación sexual sino como madre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir si además partimos del hecho de que allí donde Freud puso a la madre, Lacan poniendo el acento en el deseo puso a la mujer? Una mujer que primero es la mujer del padre y más allá la mujer barrada, otra, no todo ocupada del hombre o del hijo. Una lectura posible de este acontecimiento es que la diferencia sexual se pone de relieve como ese vientre que se abulta. Ese otro, con mayúscula, que es el otro sexo, se presentifica en el cuerpo del analista cuya posición es más bien de semblante,
de semblante de un objeto que falla. El otro, relacionado con lo que aparece del otro sexo, no es precisamente el lugar donde la verdad balbucea, dice Lacan, sino que representa aquello con lo que la mujer está intrínsecamente relacionada, por ser en la relación sexual radicalmente otra, en cuanto a lo que puede decirse del inconsciente. Tengo entonces algunos puntos: el significante, la castración, la no relación sexual, el otro, con mayúscula, el goce y el amor. La mujer tiene relación con el significante de ese otro, ese lugar donde viene a inscribirse todo lo que puede articularse del significante, que es en su fundamento radicalmente otro. La mujer tiene relación entonces con ese mayúscula atachado, con el goce, y ya en esto se desdobla, es no todo. Y es en ese lugar en el que se inserta la cuestión del niño como objeto, de su lugar en el desgarramiento del atachado entre la relación del falo y el silencio. Ya un momento. Perdón. Sin embargo, como plantea Soler, para una mujer, como para todo lo que se ofrece en el lugar de objeto, incluido el analista, ser objeto no dice todavía nada de los objetos que ella tiene, de los que causan su deseo, ni de lo que la adecúa a su lugar en la relación. Ante el embarazo, el hijo aparece como un objeto, uno que se desea y que después tendrá. El analizante no sabrá nada más allá, pero algo podría leer, incluso el que el analista desee otra cosa más allá de ese hijo, al momento de retomar su trabajo, por ejemplo. De nuestros analistas sabemos poco, si éste ha sabido ocupar su lugar. Sin embargo, el ser propiamente femenino, en el caso de que haya uno, dice Soler, se sitúa en otro lugar. Entre la madre y la mujer, entre la madre y la mujer hay un hiato, no un diptongo. Y me pregunto si algo de ese hiato queda ahí presente, develado, cuando el analista se embaraza y además desea continuar su escucha. El don de un niño no tiene que saturar el deseo femenino, lo sabemos, ese que entra más bien en juego en el cuerpo a cuerpo sexual. Soler, en lo que Lacan decía de las mujeres, resalta un hecho, a saber, que nuestra palabra lleva en sí misma lo más íntimo, la marca del otro primordial. Ella dice, la cito, la palabra bajo transferencia está imantada por las figuras originarias, aun cuando evidentemente se necesita más para situar el orden de las causas. En la queja del analizante, la madre es convocada sin falta, inscrita en el corazón de los recuerdos más destacados, ya que esta es la primera forma que toma la palabra bajo transferencia. Fin de la cita. Con la madre elevamos ese primer objeto de gozo imposible al estatuto de culpable de la limitación. Basta habernos escuchado y escuchar los dichos de nuestros analizantes. Para la neurosis escuchamos los enunciados que tienen como único soporte el fantasma con el cual trataron de suplir lo que de ninguna manera puede decirse, la relación sexual, lo que permite construir alguna respuesta a la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? Y también, ¿cómo me quiere? El fantasma es inscrito en el vínculo sexual. Soler destaca de esta manera si tiene una constante. Soler destaca que esta madre, si tiene una constante, es que aparece siempre como acusada. Ella dice, la cito, imperativa, posesiva, obscena o al contrario indiferente, fría y mortífera, demasiado aquí o demasiado allá, demasiado atento, demasiado distante. Ella atiborra o priva, se preocupa, descuida, rechaza o colma. Es la figura de sus primeras angustias, el lugar de un insondable enigma y de una oscura amenaza. En el centro del inconsciente siempre están las faltas de la madre, incluso hasta los estragos a veces, cuando se trata de la hija, dice Lacan. Fin de la cita de Soler. Sostengo que es un momento embarazoso, el embarazo, un momento para ser cuidadoso y para supervisar. La madre de quien hablamos es objeto visto a través de los lentes del fantasma de quien habla, mientras que la madre que habla es otra. Y con respecto a ellas, la analista que espera ser madre también mantiene su distancia. No es ni la una ni la otra. Su lugar en el dispositivo debería ser el mismo. Pero como siempre lo importante es el sujeto que habla, el analizante presa de la división
hablante ser. El asunto sería comprender para cada analizante, cito a Lacan, por cuáles caminos pasan los fantasmas para ir de la madre al hijo. Fin de la cita, ya que los fantasmas que ella suscita deben algo a la propia subjetividad, a su falta y a su manera de taponarla. Lo único que hacemos es hablar de amor, lo cual es en sí un goce, un amor estructurado por el fantasma. Pero no solo eso, un amor marcado por las huellas de esa madre, sus primeros cuidados en ese tiempo del cuerpo a cuerpo, la musicalidad de su lengua, la lengua. Lo que queda de la infancia, lo que queda de la madre, marcas indelebles de ese primer tiempo en el que el cuerpo fue sometido al discurso. Y entonces nos encontramos con que el amor es imposible y habita en el significante, que la relación sexual se abisma en el sinsentido y que en el otro eso se sabe. Eso sabe, puesto que los significantes con que se constituye el sujeto son su soporte. Como resume Lacan, lo cito, al menos en todo lo que concierne al ser que habla, la realidad es así, o sea, fantasmática. Fin de la cita. Por ser un sujeto que habla, todo para él se juega en el fantasma. Uno que sabe más de lo que cree, que sabe más que él. Y en cuanto a la madre, en tanto genitora, es un ser corporal, también encarnado por el lenguaje, que muestra que la reproducción es programada por el discurso, siendo central la emergencia del sujeto y la huella que éste recibe del otro. Ya lo había dicho Freud en 1920, más allá del principio del placer, al concluir que toda neurosis es traumática y que además aloja en su seno una experiencia de desamparo imborrable. Así, Freud describe el trauma infantil por el fracaso de 3 aspiraciones del niño. La primera, la aspiración al amor exclusivo. La segunda, la aspiración a saber sobre el gozo, es decir, sobre el sexo, sobre lo que pasa entre los padres y sobre lo que este niño construye sus teorías. Y en tercer lugar, la aspiración a crear, que tiene que ver con crear un niño, tener un niño, aspiración que también fracasa. 3 aspiraciones que fracasan y que implican, más allá de la dimensión pulsional, un fracaso en el encuentro fallido con el otro. Todo ello parece ponerse en juego en ese momento embarazoso del embarazo. Toda marca que haya quedado como huella de esas contingencias únicas que se inscriben accidentalmente en la historia individual y que nunca se borran y que llevarán los restos de ese cuerpo a cuerpo con la madre antes de que el sujeto en sí haga su aparición, pues nuestros cachorros nacen siempre prematuros. De esa madre, Soler plantea que, la cito, se diría más bien que uno debería servirse de ella. ¿Y para qué entonces sino para no servirse de ella más? Fin de la cita. Cierro mi trabajo pensando que la lectura del seminario de un otro al otro fue fundamental, aunque no fuese un trabajo en sí del cartel. Fue una lectura más bien en paralelo, perdonen que la casa tiene mucha gente. Entonces les decía que la lectura del seminario 16 para mí fue fundamental. Fue una lectura más bien en paralelo que acompañó todo el recorrido. Un seminario en el que Lacan revisa todas las formas de identificación que había delimitado precedentemente a la luz de los nuevos conceptos introducidos, en especial la construcción del objeto A, la distinción del sujeto del goce y del significante, y el desplazamiento desde el rasgo unario al uno numérico, recordando que en su enseñanza siempre ha sostenido que los significantes son los que crean los significados. Para Lacan, la que respondió en el Edipo fue la histérica, y dice en la última lección del seminario: y es preciso que haya dicho la verdad sobre la mujer para que la esfinge desaparezca. Fin de la cita. La histérica es su alegría, nos dice, porque le aseguró mejor que a Freud que el goce de la mujer se basta perfectamente a sí mismo. Si ella erige, sin embargo, esta mujer mítica que es la esfinge, es porque necesita algo distinto, gozar del hombre que no es para ella más que el pene erecto, mediante lo cual ella se reconoce a sí misma como otro, es decir, como el falo del que está privada, castrada. Este es el juego inaugural que ella articula. Bueno, eso es lo que les traje para hoy. Bueno, muchas gracias a Cielo, David y Natalie por sus trabajos. Yo voy a darles la palabra, pero quiero resaltar
unos punticos que me llamaron la atención. Los 3 trabajos coinciden en una reflexión sobre el cuerpo desde distintos ángulos, ¿no? Cielo desde el asunto de la lengua, David desde el trabajo plástico de Frida Kahlo y Natalie, pues todo esto que nos acaba de presentar en relación a la maternidad y a la mujer madre, ¿no? Yo tengo pues varias preguntas, pero voy a darles la palabra. Ya saben que tienen en reacciones la posibilidad de pedir la mano. Y si no, pues procedemos a decir algunas cosas, ¿no? Bueno, mientras se atreven, del trabajo de Cielo, me llamó muchísimo la atención las 2 escrituras de las que parte Cielo, la escritura sobre el papel y la escritura sobre el cuerpo, y una tesis que traes de que la escritura sobre el papel condensa la escritura del cuerpo. Si ahorita pudieras ampliar un poquitico más esto. Me llamó la atención la posición tuya, la que nos manifestaste en el cartel, una posición como de pregunta permanente y de una pregunta que no termina. Es bien interesante porque es una posición analítica, digámoslo así, de tener la pregunta abierta permanentemente. Y en cuanto al trabajo de David, me llama mucho la atención y me complace que estés destacando el asunto de la idea de no patologizar a los artistas. Yo ampliaría un poco a los personajes de obras literarias, de pinturas, de cine, de teatro, etc. Era una posición que para nada le gustaba a Lacan, al menos. Lo hizo intentos, pero Lacan no. Porque lo que te escuché es el acercamiento a la obra como una experiencia, y lo que esa experiencia te suscitó en la búsqueda de dejar hablar a la obra su verdad y tal vez el saber que ella encierra, fue lo que te capté. Si sobre eso puedes ampliar ahorita, yo tendría una pregunta y es, ¿por qué piensas que la obra de Frida es un santón? Me quedó resonando eso, me parece interesante. Y para Natalie, tú hablas que entre la madre y la mujer hay un hiato. Si pudieras profundizar un poquitico más esa afirmación que trajiste. Claro que fue todo el desarrollo del trabajo, pero para ponerlo en un poco más concreto, ¿cierto? Porque me parece interesante. Bueno, esto para ustedes, pero si hay alguien que tenga una reflexión, una pregunta, un aporte, puede levantar la mano. Hay otras preguntas de orden práctico para Cielo y para David. Yo les preguntaría si ellos inscribieron este cartel en algún foro. Y por qué era un cartel de 3+1 y no la fórmula de Lacan 4, más 1. No digo que tenga que ser así, pero quiero saber por qué fue la decisión de este esquema del cartel 3+1. Ahí hay algo anecdótico muy interesante, es que se nos olvidó que no, al principio eran 4+1, pero hubo uno que desertó y este personaje pues no volvió, pero decidimos seguir trabajando así porque además nos parecía muy, bueno, Cielo está inscrito al foro, no recuerdo que hayamos inscrito el cartel formalmente al foro, pero era una propuesta para el foro. Pero lo llamativo de este cartel era que, bueno, Cielo estaba en el foro un poco, yo no pertenezco a ninguna escuela, a ningún foro ahora. Había alguien del ANEL, que fue el +1, y había otra persona de la Escuela de Psicoanálisis de la Nacional. Entonces a mí me parecía muy interesante como romper este esquema del cartel, como de
sí, como inscrito solo en una escuela. Me parecía interesante escuchar como la formación que cada una tenía Ujú. en ese sentido. Entonces sí, al principio sabía, luego se fue. Sí, a propósito de lo que dice David, esta persona que respondió un poco como a la convocatoria pública que hicimos, ¿no? De personas que quisieran trabajar en un dispositivo de cartel, pero esta persona, bueno, nunca había participado de un dispositivo de cartel, entonces tenía más como la idea de un grupo de estudio, ¿no? De alguna u otra manera, los que nos realmente terminamos convocados como por la estructura del cartel, pues fuimos los que decidimos estructurarlo, David, Manuel, Liliana Bastidas, y pues se hizo como la inscripción oficial del cartel a los foros, ¿no? Teniendo en cuenta que esas particularidades que dice David justamente, ¿no? Que el +1 no era pues básicamente de la escuela de los foros, pero siempre queda como la pregunta, ¿no? Ahí a propósito de lo que decía David, si un poco esto de personas que vienen de otros lados, pertenecen a diferentes grupos, a veces hay algo de cierta frescura que imprime en la forma de trabajar. Yo pensaría eso, también por eso creo que incluso eso permitió como cierta movilidad como eh, en las formas de trabajar de cada uno y que de alguna manera siento que sí había algo ahí mm, de lo que cada uno trae de los otros espacios con los que converge, digamos que creo que eso también se siente un poco en cómo se sostiene una pregunta a nivel de un dispositivo de cartel. Eso también creo que ha sido muy interesante. Y tal vez por eso también yo hacía hincapié al inicio en la cuestión de las resonancias, de cómo de una manera casi que inexplicable, digamos, esos trabajos resuenan entre sí. Pero creo que es justamente porque hay algo ahí como de cada uno que mm, algo estaba puesto ahí en juego muy importante para cada uno en esas preguntas. Fue bastante interesante todo eso. Sí, la pregunta se las planteo no porque las personas que vayan a estar en un cartel tengan que pertenecer a una institución fija, no, todo lo contrario, muy interesante que vengan personas de afuera, que justamente una de las funciones del cartel es articular una institución con el mundo de afuera, digámoslo, ¿no? Pero se los preguntaba porque Lacan pensó el cartel en el seno de la escuela, es decir, él hace la propuesta del cartel como un trabajo al interior de la escuela, lo que no implicaba que no pudieran haber personas de afuera. Pero por eso preguntaba por la inscripción, porque es interesante que la propuesta de cartel sea al interior de la institución que Lacan pensó, ¿cierto? Lo cual no quiere decir pues que esa idea de Lacan no la puedan copiar muchas personas para hacer un trabajo que si se somete a este tipo de disciplina produzca cosas muy buenas. Entonces, no quiere decir que eso sea una propiedad pues privada de Lacan, no, pero en el sentido en que él lo pensó como la forma de trabajar en la escuela, por eso preguntaba si lo habían inscrito a algún lugar. Podrían haberlo inscrito a la ANEL, ¿por qué no? También, ¿ya? ¿Por qué no? Sí, Pero, creo que en ese sentido eh, no lo inscribimos, sobre todo, sí, porque hemos visto que el foro tiene un trabajo como muy interesado en la función del cartel, ajá, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que también nos motivó a inscribirlo allí, ver que ujú. el foro estaba preguntándose por ese trabajo de cartel. No lo he notado en las otras En otras instituciones. Me instituciones. parece más como, me parece algo más cerrado, o fue mi impresión, que está un poco más, sí, más blindado. No sé. Ujú. Sí. Nosotros traíamos además una experiencia previa, ¿no? Digamos, nosotros habíamos constituido un espacio que es sobre laboratorio sobre arte y psicoanálisis y ya estábamos trabajando previamente David Parada, Manuel Alejandro Briceño y
digamos que fue como un momento en el que decidimos hacer una pausa para convertir esos trabajos que veníamos haciendo, como esa inquietud de esa articulación entre arte y psicoanálisis, en un trabajo de cartel, ¿no? Fue como el giro que quisimos darle un poco como a esa Ya. experiencia previa que traíamos en ese otro espacio. También por eso está un poco todavía, digamos, allí, ¿no? Como eh, dentro del foco, digamos, en ese marco. Claro. Bueno, ¿qué otras respuestas a las preguntas que les planteé? Si tienen algo que decir. Bueno, yo respecto a esta pregunta de Beatriz sobre la cuestión de como estas dos modalidades de la escritura, ¿no? Porque pues siento que un poco que en mi pregunta apareció, en mis preguntas, porque sí siento que básicamente, como lo decía al inicio, ha sido como hacerle preguntas a la obra y como recibir esas preguntas que la obra me fue produciendo. Y también como sorprendida por ese encuentro de cómo esas respuestas surgen justamente del material propio de la obra. Eso ha sido muy lindo. Aunque, digamos, ¿no? En un segundo momento vienen como las resonancias a algo de lo teórico, pero creo que incluso lo más disfrutable del cartel fue justamente esa parte, como el encuentro con esas obras y ver cómo allí había algo ya que permitía o seguirse preguntando o ir produciendo como ciertas hipótesis, digamos, ¿no? Como pequeñas elaboraciones. En relación a estas dos modalidades de escritura, yo siento sí que es una pregunta que aparece para mí como justamente desde el impasse en la escritura, ¿no? Entonces, frente a eso de la angustia de escribir, eh, en qué medida, digamos, esto de escribir sobre el papel, más bien es como trae ecos, digamos, de otras escrituras que el que escribe ya trae. Es un poco eso, ¿no? Como eso que está escrito y que desconoce ese que escribe, digamos, puede en algún momento o hacer impasse en la escritura o emerger allí o manifestarse de alguna manera. Y en relación a eso, siento que el primer encuentro que yo tuve con la obra de Duras me regaló algo muy bello, que bueno, no alcancé como a compartir esa parte del texto, pero es algo que está en relación con la cuestión de lo desconocido, ¿no? Ella plantea, como muchos otros autores, por ejemplo, eso también está en Clarice Lispector, ¿no? La escritura como, Clarice dice, la escritura como escribir, como caminar en un lugar a ciegas, donde no se sabe dónde conduce eso. Y Duras tiene algo que me parece realmente bello en relación a algo de cómo ella sitúa lo desconocido en la escritura y cómo lo desconocido un poco a mí me permite plantear que es posible que estas escrituras sobre el papel estén articuladas a algo que es todavía mucho más antiguo, digamos, ¿sí? Mm, ella dice, por ejemplo, que lo desconocido lo plantea es básicamente por cómo cuando alguien ha escrito un libro, luego cuando eh, puede en un segundo momento leerlo, hay como un efecto de desconocerse en eso que se escribió, el desconocimiento de eso que se produjo, digamos, ¿sí? Y lo traigo porque lo voy a leer como lo dice ella, dice, cuando un libro está acabado, un libro que se ha escrito, claro, al leerlo ya no podemos decir que ese libro es un libro que ha escrito uno, ni que se ha escrito en él, ni en qué desesperación o en qué estado de felicidad, el de un hallazgo o el de un fallo de todo su ser, porque al fin y al cabo un libro no puede ser, en un libro no se puede ver nada semejante, ¿no? Ese punto a mí me parece supremamente interesante porque es como si ella situara momentos, digamos, antes de que el libro se termine o caiga, es como lo desconocido, no saber hacia dónde conduce esa escritura. Y luego cuando el libro está escrito, es como si ese libro se desprendiera de la persona, del sujeto que lo escribió, ¿sí? Es como un objeto ajeno, como si se vuelve un reflejo en el que el sujeto ya no puede, digamos, realmente reconocerse.
tampoco puede hablar de él. Ella habla mucho de ese silencio de la escritura que no puede comunicarse, pero que ya no se puede reconocer en algo que ha escrito, ¿no? Entonces, realmente eso me permitió a mí proponer la escritura o preguntarme si la escritura es una manera o es, digamos, si en la escritura está en juego algo de la caída de la voz, ¿sí? Esa es un poco es como algo que me resuena mucho y lo encontré en Nicolás Cerruti también, cuando esa voz en off, digamos, cuando algo de la voz se silencia bien en la escritura, pero él en muchas entrevistas, por ejemplo, que me fueron llegando de él sobre su labor de escribir, él habla de una voz que está presente antes de que la escritura se concrete. Entonces, mi pregunta es un poco esta, ¿no? De esa unión entre la escritura del papel y la escritura sobre el cuerpo, siempre como determinada por una otra escritura que permite la caída de algo, digamos. El vaciamiento, ¿no? De algo que está ahí, como algo de la voz. Muy Hay interesante, muy esa beta. interesantes, muy Sí, interesante, sí. sí, muy interesante esa beta que nos deja abierta pues todavía, pero es bien interesante porque implicaría como el lugar de la escritura para algunos escritores, el lugar de la escritura, el poder que tiene la escritura de resolución para esos escritores, por todo eso que estás planteando acá, Celi, ¿no? Que se parecería un Sí, poco como a lo que sí, la es un experiencia, vaciamiento, ¿no? a Sí, lo es un que la vaciamiento. experiencia analítica puede permitir a otros, como una escritura también, ¿no? David, Sí. ¿qué piensas de esto de El Exacto. Santón? Sí, estaba pensando en eso. Y bueno, mi lectura respecto al Santón, pues tiene que ver con la idea de Lacan esta de ubicarlo del lado de Joyce, ¿no? Y de la invención de la palabra también en homofonía con un síntoma. Y pensaba, bueno, en la obra de Frida, mm, ¿qué habría sido de Frida si no puede Ajá. sostenerse con ello en la política, como lo hizo con los artistas, como le respondió a Bretón, o en su vida amorosa, digamos, que creo que si partimos de la idea del Santón como ese cuarto redondel, creo que eso hizo la obra con Frida. Está muy asociado al asunto de la psicosis y tendría que buscar los argumentos para pensarlo del lado de otro, en otro sentido, pero bueno, no sé si las estructuras ahí sean algo importante también, ¿no? Tendría, tendría que indagar más al respecto, esa es como mi lectura inicial, pero sí es algo como a trabajar más. Y no necesariamente ese cuarto nudo está asociado a la psicosis, puesto que todos tenemos que construir uno. ¿Ya? Exacto. Es interesante que hagas esa aclaración porque justo lo que partías era de no patologizar a la autora, ¿no? A la creadora en este caso. Eh, Natalie, ¿qué quieres decir? Bueno, yo creo que pensaba de qué manera podía transmitir que una mujer no es necesariamente madre, como Mm, históricamente se le coloca o culturalmente se le puede colocar, ¿no? Y pensaba que esas figuras gramaticales, no sé si se llaman figuras, pero el diptongo y el hiato em, me venían muy bien porque pueden estar reunidos en el cuerpo de una palabra, pero no ir necesariamente juntos a la hora de ordenar los sonidos, ¿no? Em, y la cita de Preciado que nos trajo David, creo eh, que va muy bien para decir, bueno, y si a esto pensamos con nuestra época, todo lo que nos viene por el lado de la transexualidad, todo lo que podemos aprender o- o que nos permite repensar esto del binarismo o de lo que ha estado asociado a la mujer, pues más separado aún, mm, ¿no? Em,
Creo que a eso me quería como referir, porque a pesar de que las cosas son muy distintas, creo que sí sigue habiendo una unión eh, clara entre que mujeres madres. Y en eso la edad, bueno, entonces creo que para mí iba por ahí, pues. Gracias, Natalie. Beatriz Zuluaga. Y buenas noches. Bueno, yo quiero agradecerles a todos sus trabajos. Realmente es un tema pues, que siempre me ha interesado, me gusta muchísimo. Y yo quisiera ponerle como un título a todos estos trabajos que sería psicoanálisis y arte. No el arte desde el psicoanálisis. Porque ahí, de acuerdo con lo que dice Beatriz, con eso hay que ser muy, digamos, muy cautos, porque Lacan siempre, a pesar de que hizo remisión a la mirada, al cuadro, digamos, a todo lo que trajo, pues David siempre nos advirtió del asunto de no mirar la obra de arte como digamos, como desde el diván o en el diván. Eso me parece, pues, que es importante y por eso me parecía, porque David hace como una separación importante cuando dices la obra, no la vida. Me ocupé de la obra de Frida Kahlo, no la vida. Sin embargo, hay momentos donde parece ser que el psicoanálisis, desde el psicoanálisis, tomas asuntos de la obra de Frida, que bueno, es una mujer pues muy interesante, pero como tú mismo lo decías y no podemos ver la realidad, lo aclaraba también en una nota que creo, no sé si fue Natalie o si es lo que trae la realidad, siempre es fantasmática. Entonces, mirar la obra de Frida Kahlo, cómo mirar la obra o lo fantasmático de un artista cualquiera sin mirarlo desde nuestro fantasma. Ajá. Eso es imposible, porque del artista nunca podremos saber nada de su fantasma. Tanto es que, pues, digamos, la mirada para Frida, para unos escucharán o le representará a la mujer la feminista, para otros será la historia pues con Ajá. Rivera, para otras será la mujer masoquista, sufriente. Hay mucha gente que no soporta a Frida por el lugar de alguna manera que se sitúa, ¿cierto? Entonces me parece que hay momentos, David, donde no, digamos, no rescatan la obra del psicoanálisis, de la mirada del psicoanálisis, y me parece que en eso pues hay que tener, pues hay que ser cautos, por eso me parece importante como mantener la diferencia, psicoanálisis y arte, pero siempre habrá que traerlo. El trabajo de Cielo me parece muy, muy, muy interesante todo lo que traes. Yo te pediría si nos puedes mandar como la referencia de todos los textos que trajiste, porque creo que hay ahí puntos y aristas a seguir desarrollando, pues que me parecen importantísimos, como la pregunta de si realmente hay algo de lo insensato de la voz o que se puede modular con la escritura. Eso me parece muy, muy bello. Además, como las diferencias que haces entre lo escrito, pues en la letra, lo que se escribe en un papel, lo que es del cuerpo. Yo creo que eso es fundamental. Y el trabajo que trae Natalie, yo creo que es la pregunta siempre del psicoanálisis en relación a la mujer y qué se conquista de la madre, qué se salva de la mujer en la madre. Yo creo que sigue siendo una pregunta para el psicoanálisis. Entonces yo les agradezco muchísimo si nos pueden enviar los trabajos. Me imagino que Beatriz después se va a encargar de que esto se publique, no sé, pero me parece que hay Y puntos podríamos muy hacerlo interesantes. en la página que la zona va a Ujú. está creando, Natalie. Sí, muchas gracias. Sí, yo les pediría que me los envíen, ¿sí? Ya organizaditos con todo lo que quieran. Manuel Alejandro Briceño pidió la palabra. Puedes tomarla. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. Pues primero que todo, muchas gracias a Cielo, a Natalie y a David por la presentación de los trabajos y también ver caras conocidas desde hace rato.
Quisiera hacer un breve comentario, teniendo en cuenta que yo fui una de las personas que participé con David y con Cielo en la experiencia del cartel, como hablar un poco sobre, volver a la pregunta que Beatriz ahorita le había enviado a Cielo y a David sobre la experiencia de cartel, más que todo. Es para mí un poco como el saldo que ha quedado una vez ya finalizado el trabajo, porque si bien cada uno tenía una pregunta sobre el psicoanálisis, el arte, la literatura, cada uno pudo de una u otra manera establecer y hacer un trabajo, dar como así un producto de cartel. Eso no fue el producto que al final estuvimos hablando, digamos, como saldo de lo que quedó de la experiencia del cartel. Creo que las preguntas de cada uno estaban muy enlazadas en momentos muy particulares también de análisis, de momentos muy particulares de los procesos de cada uno, y lo que el cartel permitió fue poder enlazar nuestras preguntas frente a un tópico común que fue el arte, la literatura, en generar el arte en todos sus aspectos. Entonces, como experiencia de cartel, más allá de preguntarnos estas cuestiones de la institución, leímos también los textos, digamos, de Lacan, del comienzo de qué es lo que conformaba un cartel, de la pregunta también, porque veníamos de otro espacio, y finalmente la pregunta y sobre el trabajo del cartel y la dinámica la fue dando nuestras propias dinámicas. El hecho de reunirnos, de trabajar, sin que fuera como una cuestión tan organizada como en un primer momento habíamos pensado, sino fue un poco más orgánico de quién quiere presentar hoy. Yo leí esto, Cielo nos traía Duraz. En mi caso, yo estoy trabajando la obra de Alba Lucía Ángel, que es una escritora colombiana de Pereira. Todo su trabajo y toda esa experiencia que también cada uno tuvo con esos autores, lo que permitió fue enlazar una experiencia que al final el saldo, yo creo que para cada uno, más allá del producto, fue una experiencia con la escritura. Y eso es como lo importante que yo quisiera como rescatar del cartel y ese trabajo interdisciplinario que tuvimos también desde otras instituciones, porque más allá de posicionarnos desde los conceptos, que era algo que también discutíamos mucho, y cómo no conceptualizar la obra de arte, cómo no conceptualizar el arte, cómo no conceptualizar un proceso de escritura, sino más bien pensar qué lleva a una persona, qué lleva a una escritora, qué lleva a un artista, a una pintora a hacer con el arte algo de su dolor, de su propia experiencia, fue lo que nos permitió también a nosotros como cartelistas tramitar algo de una experiencia propia que estaba indagándose ahí por la pregunta a través del trabajo de cartel, que al final de cuentas terminó produciendo un efecto en la escritura de cada uno, y yo diría que un efecto poético de cantar la palabra digamos, en posiciones y desbarajarla, digamos, un poco de todo ese sentido que al comienzo estábamos enredados. Entonces, como experiencia del cartel, que quisiera como compartir y complementar lo que mis compañeros dijeron, es un poco como los temas, y creo que lo veía también con lo que Natalie presentaba, cómo esos temas están atravesados, digamos, de manera muy particular y se enlazan más allá del cartel, y es con una experiencia analítica y con una experiencia de lazo social. No te escuchamos, Manuel, Manuel. eso, se te estaba yendo el sonido, sí. Finalmente lo que decía era eso, cómo permite el cartel como experiencia de trabajo anudar una experiencia analítica, pero también una experiencia de trabajo con el otro. Una experiencia sobre un tema, y ese tema, digamos, atraviesa a la persona, y yo quiero que uno, después de finalizar un cartel, que es nuestro caso, uno termina con otra posición. Ajá. Finalmente, que es lo que me parecía como importante. Manuel, ¿tú recuerdas lo interesante que tiene el trabajo en carteles? Es una cierta libertad. ¿Por qué? Porque en un cartel, lo dice Lacan, se reúnen quienes tengan una pregunta alrededor de un asunto libre. Nadie impone un tema, nadie impone la pregunta, nadie impone los caminos por donde cada uno va a recorrer la posibilidad de responder la pregunta. Eso es lo interesante del cartel. Tú lo resumes muy bien, es una experiencia. No siempre el producto de un cartel es un texto escrito. Tú lo estás diciendo muy bien, es una experiencia, y sobre todo una experiencia también resaltas que permite un lazo. Exactamente. ¿No? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o ustedes quieren complementar algo?
Bueno, yo tenía por acá, Giovanni está pidiendo la palabra. Giovanni. Abra su micrófono, Giovanni, que no lo tiene cerrado. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación que acaban de hacer. Yo tengo una inquietud, no sé si sea muy básica, y estaba pensando, digamos, en el trabajo que hace el analista, el analizante, el trabajo que hace el analizante, el trabajo que hace el analista y el trabajo que hace el artista. Si ustedes en este ejercicio que hicieron de cartel pudieron encontrar puntos de contacto, cada uno a partir de su propia experiencia, y cómo podrían de pronto contarnos algo, si existen puntos de contacto o no se parecen o no genera como un espacio de reflexión, digamos, como lo que se les ocurra al respecto. Muchas gracias. Yo creo que David habló un poco de eso, cuando él dice dejar hablar a la obra, es decir, escuchar la obra, escuchar lo que la obra tiene para decir, es un poco lo que hace un analista, ¿no? Justo estaba pensando en eso, Beatriz, pero Ujú. sobre todo que recordé una cita de Freud, no sé por qué, en la gradiva de Jensen. Freud, ¿no? No Lacan, diciendo como los artistas han intentado dejar de abordar lo patológico, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice, de abordar lo patológico, y no han podido, dice, no han podido. Y luego él dice, yo me nutro de la novela de Jensen para corroborar que la teoría del sueño es posible, ¿no? Ujú. Entonces decía, bueno, puntos de, como nos preguntó aquí la persona, puntos de encuentro, decía, bueno, será eso el patos, pero el patos no entendió como lo patológico, que veníamos hablando de la etiqueta, de la clasificación diagnóstica, sino es de padecer en el sentido griego, imagino, lo patético de la existencia, como a Freud, digamos, los artistas le vienen a otorgar ese saber, y como tú bien lo dices, pues el analista tiene ese lugar privilegiado a través del psicoanálisis, digamos, de escuchar a la obra. Pienso en eso. Yo diría que también podrían compartir algo en relación al decir, ¿no? Sí, de el analizante que en un recorrido encuentra su decir y se responsabiliza de eso. El analista que también hace su acto por el lado del decir. Y el artista, pues, puesto en su obra, ¿no? Y en la singularidad de eso, ¿no? O sea, a lo mejor Beatriz Maya puede decir más. Sí, yo iba a decir algo, pero no es mío. En un texto que vamos a sacar dentro de poco, que se llama Lectura al prefacio de Jacques Lacan al despertar de la primavera, de Wedekind, es el texto, uno de los textos de Colette Soler. Ella plantea que en general los psicoanalistas pensamos que Lacan ha dicho que al artista hay que tomarlo como modelo. Ya es un poco por donde va la pregunta de Giovanni. Pero entonces ella se pregunta si hay que tomarlo como modelo. Esto significa que tendríamos que lograr como psicoanalistas lo que ellos logran como escritores. Y entonces nos deja con la pregunta de saber qué logran como escritores para poder hacer como ellos. Y más adelante entonces ella plantea a partir del atolondra dicho de Lacan que todo texto analítico y literario cae bajo el yugo de una doble pregunta, y es, ¿qué dice y con qué fin lo dice el texto? Que es un poco la pregunta de David y también de Cielo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estos escritores nos dicen y con qué fin? Y entonces ella va a plantear
que, tal como lo hicieron David y Cielo, por ejemplo, pues están en una posición de interpretar la obra, pero no se interpreta lo que la obra dice, sino el decir. Que sobre eso habló un poco también Natalie, cuando hablaba de que el analista es producto de su decir, justamente es de eso. Se trata de interpretar no lo que dice la obra, sino el decir. Y en ese sentido entiendo yo que la posición franca y declarada de Cielo haya sido siempre una pregunta, intentando ver qué me pueden responder. Y la de David sea, ¿qué es lo que esta obra me toca, me impacta, me dice? Pues justamente ella va a plantear acá que entonces ese vínculo entre psicoanálisis y arte va por el lado del decir, no del dicho, no como lo planteaba David precisamente, no por el lado ni imaginario, ni siquiera el simbólico que lleva los sentidos, sino el decir que subyace en la obra. Algo difícil, pienso yo, de captar, pero que se puede apostar para ello, ¿no? Y pienso que es lo mismo que hay que hacer con todo lo que venga del lado del arte para nosotros. Porque es que no es que nosotros les vamos a enseñar a ellos, sino que eso que nos va a enseñar a nosotros. Es interesante la propuesta que ella hace acá, después la mirarán ustedes, ¿no? Pero a mí me resonó muchísimo, muchísimo me resonó. A mí me parecía interesante, por ejemplo, incluso en cuando se terminó ya nuestro trabajo de cartel, cómo esto, algo de, digamos, como siempre la sorpresa ante cómo el arte logra decir algo, siempre algo de lo constitutivo. Para mí está en relación a eso un poco. Yo me di cuenta terminando este proceso con el cartel, que siempre parecía esta pregunta para mí, como un poco en las obras que había, a las que me había acercado, me daba cuenta que siempre había algo, ¿no? Como cuando decimos que una obra nos interpreta, igual que un sueño. Un poco David lo traía con esta frase de que esa pintura me mira, ¿no? Si hay algo en esa pintura que nos hace mirarla es porque nos está mirando, Algo. pero, o porque esta obra justamente, ¿no? Es esto que nos va apareciendo, está diciendo también algo de nosotros en cierto punto, ¿no? Ahí decía Beatriz, es imposible como delimitar eso, ¿no? Porque en un punto también, si algo del arte nos convoca, lo que está convocando realmente ahí es algo que está en juego de uno también, en eso, como esa respuesta a dejarse convocar, digamos, por eso, porque no todos nos convocan, ni a todos, ni siempre, digamos. Y creo que sí, a mí me sorprende mucho justamente eso, cómo algo en el arte, cómo el arte pareciera que a veces sin querer responde a algo que puede ser de lo constitutivo. Y no me refiero, digamos, como desde el plano de analizar como al autor de la película, del libro, de la obra, sino incluso el arte con sus formas de hacer, digamos. Cómo una obra está constituida, con qué materialidades, cómo eso se produce, digamos, el tránsito y el recorrido de esas elaboraciones. Creo que en eso hay mucho como para que nosotros podamos detenernos realmente como a pensar y a mirar. Ajá. Porque creo que en esas particularidades, digamos, como la singularidad de una obra responde a algo de lo constitutivo, pienso yo que eso es lo que yo me he ido encontrando como en todas estas aproximaciones que he hecho como hacia... Bueno, nos quedaríamos hasta mañana con este tema porque es apasionante, pero llevamos 2 horas de trabajo. A nombre del Foro de Medellín, de la comisión organizadora de la jornada de carteles, pues les agradecemos a ustedes 3 los trabajos. Esperamos que nos los hagan llegar para leer eso que les impedimos leer por el tiempo. Y bueno, para volver sobre esto que es tan interesante y que nos deja muchísimas inquietudes, preguntas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.
Nos Gracias. vemos A ustedes, muchas en gracias. noviembre. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Oh.